Bendiciones, hermanos. A través de los distintos videos que hemos visto en esta escuela de Crecimiento 1, hemos visto las situaciones que nosotros estamos viviendo espiritualmente, tanto en nuestra vida familiar como nuestra vida de comunidad o nuestra vida social. Fíjense ustedes que cuando nosotros comenzamos este camino del Señor, cuando empezamos nosotros a palpar el amor inmenso de Dios en nuestra vida, comienzan diferentes situaciones en nuestro interior que no sabemos a veces distinguir por qué es lo que nos sucede. Y así es cuando comienza la lucha. Y fíjense en ustedes que esa lucha que nosotros tenemos es una lucha interior y a veces no sabemos cómo realmente poder llegar a discernir, descubrir cómo nosotros podemos lograr sortear esas situaciones que estamos viviendo, ¿no? Comienza nuestra lucha interior. Fíjense que San Pablo nos habla al respecto de esto, que él también lo vivió. Y vamos a leer en Romanos capítulo 7, versículo 15 y versículo 18 al 19, cómo la palabra de Dios nos hace reflexionar y nos hace ver qué debemos hacer y qué es lo que nos está pasando a nosotros en nuestra vida espiritual. ¿Por qué suceden tantas cosas que nosotros no podemos llegar a comprender? Y dice Romanos capítulo 7, versículo 15 y después 18 y 19, y dice: y no acabo de comprender mi conducta, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y yo sé bien que no hay cosa buena en mí en lo que respecta a mis apetitos desordenados. En efecto, el querer el bien está a mi alcance, pero el hacerlo no, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Fíjense en ustedes lo que nos habla la palabra del Señor. A través de la carta de Romanos capítulo 7, versículo 15, después del versículo 18 al 19 dice. Vuelvo a repetir para que nos grabemos esto en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos ir comprendiendo diferentes situaciones que nosotros vamos viviendo en nuestra vida interior, y por qué hay cosas que a veces nosotros nos superan y no las podemos llegar a discernir, o no podemos llegar a comprender o hacer ese bien que tanto queremos y anhelamos en nuestro interior. Dice: y no acabo de comprender mi conducta, dice. A veces nosotros no comprendemos nuestras conductas cuando estamos en el camino de Dios, dice. Y no acabo de comprender mi conducta, pues no hago lo que quiero. Fíjense en ustedes, no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Digamos, lo que no quiero hacer muchas veces supera en mí y lo hago. Y en lo que aborrezco es lo que a veces hacemos sin darnos cuenta. Y dice, y sigue la palabra de Dios y nos dice: y yo sé bien que hay cosa buena en mí en lo que respecta a mis apetitos desordenados. En efecto, el querer el bien está a mi alcance, dice. Fíjense, el querer el bien está a mi alcance, porque ¿cuántos de nosotros queremos hacer el bien, queremos agradar a Dios, queremos realmente ser testigos del Señor y queremos transmitir esa palabra, y con nuestros actos, con nuestra conducta? Entonces, el querer está en mí, el querer hacer el bien, dice. Está a mi alcance. Pero el hacerlo no, dice. Claro, el hacerlo no. ¿Qué? ¿Cuánto me cuesta a veces? Y cuánto lucho para poder hacer ese bien que quiero, pero no puedo muchas veces hacerlo. Pues no hago el bien que quiero. Fíjense, pues dice, no hago el bien que quiero,
sino el mal que aborrezco. Fíjense en ustedes cómo la palabra de Dios nos ilumina en relación a lo que nosotros nos está pasando en nuestra vida. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. ¿Cuántas veces nosotros estamos en este camino del Señor y no alcanzamos a hacer los anhelos que tiene nuestro corazón, que tiene nuestra vida en el Señor? ¿Cuántas veces nos equivocamos y cuántas veces, como dice la palabra de Dios, pues no hago el bien que quiero? Tanto quiero hacer el bien que sale de mi corazón, y dice, sino el mal que aborrezco. Estimados hermanos, mis hermanos en Cristo, fíjense en ustedes que en este comienzo de la lucha espiritual que vamos viviendo día a día, cuando vamos conociendo al Señor, también acá la carta de San Pablo a los romanos nos aclara las situaciones en nuestra vida espiritual y cómo nosotros estamos en esta lucha interior para poder realmente que nuestra vida interior vaya cambiando, para nosotros poder reflejar esa voluntad del Señor en nuestras vidas. A vos, hermano, que te está pasando lo mismo, también a San Pablo le pasó lo mismo. Digamos, no sos el único que está viviendo esta situación, sino que por ese mismo motivo escribe estas cartas para que nosotros hoy, después de 2000 años, la podamos leer y podamos discernir que eso que él vivió, hoy nosotros también lo estamos viviendo, y que con la gracia, el amor, la perseverancia, la oración, nosotros podemos superar todas esas situaciones, así como San Pablo lo superó en su tiempo y como él vivió eso en carne propia. Mi estimado hermano en Cristo, 1000 bendiciones para tu vida, y que la gracia del Señor y el Espíritu Santo de Dios se derrame en tu corazón. Bendiciones, hermano.